Dios nos creó para conocer a Él y disfrutar de Él por toda la eternidad. Ese es el gran propósito de nuestras vidas, de nuestra existencia. Y el tema en Hebreos 4, 14 a 5, 10 toca el tema del sumo sacerdote, el rol del sumo sacerdote en nuestra relación con Dios. El lema, el lema de este libro es ánimo para seguir adelante. Necesitamos ánimo. La vida cristiana no es fácil. La vida de andar por fe es complicadísimo. Necesitamos siempre ánimo. Cuando nos reunimos, sirve para animarnos, seguir adelante una semana más. La palabra de Dios que vimos la semana pasada, que llega a la profundidad de nuestro ser para examinar a nuestro corazón donde Dios quiere obrar, y esta palabra también nos anima. Pero lo que vamos a ver esta mañana es cómo nuestro sumo sacerdote nos anima a seguir adelante. Seguir adelante. El siguiente. Ese es el pasaje. 4:14 a 5:10 toca el tema del sumo sacerdote. Recuerden, el nombre del libro, Hebreos. Nos dice ahí que este libro fue dirigido hacia los judíos, los hebreos. Entonces, el deseo de animar a ellos a seguir adelante en su profesión de Cristo, a pesar de las dificultades que conlleva eso, ellos necesitaban entender cómo seguir adelante en el contexto de su conocimiento. Y de su conocimiento es el Antiguo Testamento. De su conocimiento son los profetas, son los ángeles que ya hemos visto, Moisés, Josué, ahora Aarón, el sumo sacerdote. Ellos llegan a esta carta con un entendimiento que nosotros, la verdad, no tenemos. De entender el Antiguo Testamento íntimamente, en detalle. El libro va a hablar del templo, va a hablar del pacto de Dios con su pueblo, de las ofrendas, los sacrificios, todo en el contexto del Antiguo Testamento, pero vemos en Cristo, todo en Cristo es superior de lo del Antiguo Testamento. Y ese propósito de hacer la comparación es para animarlos no dejar su confesión de Jesús, aunque conlleva persecución. Y aunque el judaísmo no tenía la misma persecución, pero necesitamos entender del pasado, entender el Antiguo Testamento para poder entender mejor el camino que Dios tiene para nosotros ahora. Entonces, vamos a aprender esta mañana algo del rol del sumo sacerdote. Y cómo es clave para nuestro camino en Cristo, nuestro andar con Cristo, con Dios. El libro de Hebreos se entiende solamente por entender este papel. Eso en este estudio lo vi más que nunca, que sin entender el rol del sumo sacerdote, realmente este libro no tiene sentido.
el siguiente. 32 veces, estamos hablando de 13 capítulos nomás, pero en 13 capítulos la palabra sacerdote o sumo sacerdote se repite 32 veces. Es el tema de este libro. Creo que la palabra en segundo lugar de frecuencia es el cielo, 17 veces. O sea, casi 2 veces que el segundo. Obviamente es clave. Y lo que estamos viendo en los capítulos 1 a 7, estamos viendo qué tipo de sumo sacerdote tenemos en Jesucristo. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote en Él? En capítulo 1 vimos que no es cualquier sacerdote. Él es Dios, Él es divino. Y vamos a ver hoy en día algo increíble en el entendimiento del sumo sacerdote y nuestra relación con Dios. También en capítulo 2 vimos que este sacerdote es nuestro redentor. Él hizo el sacrificio que satisfizo la ira de Dios contra el pecado y el pecador. Hizo la propiciación por nosotros. En capítulo 3 vimos que se junta la palabra sumo sacerdote con la palabra apóstol. Jesús es nuestro apóstol. Y hablamos del hecho que Jesús obedeció su envío. Eso es lo que es un apóstol, uno enviado. Los 12 apóstoles de Jesucristo fueron enviados por Jesús con su autoridad al mundo para ser discípulos de todas las naciones. Jesús mismo fue enviado del Padre y gracias a Él obedeció su envío, porque si no fuese por eso, no vamos a tener este sumo sacerdote que tenemos en Él. También, capítulo 5, lo que vamos a ver hoy, Él es un sacerdote perfecto. No tiene las debilidades de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran hombres nomás, con sus propias debilidades, su propio pecado, pero Jesús, sin pecado, un sacerdote perfecto y eterno. Eterno, capítulo 7. Cuando hablamos del sacerdote Melquisedec del Antiguo Testamento. El siguiente. Entonces llegamos a capítulo 8 y 9 y la primera parte de capítulo 10. Vemos algo que realmente, por el hecho que tenemos un sumo sacerdote, como se describe en capítulos 1 a 7, versículo 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Entonces, todos los capítulos 1 a 7. Tenemos tal sumo sacerdote. Y él va a hablar de como el resultado de tener un sumo sacerdote divino, perfecto, redentor, lo que vemos en capítulo 1 a 7. Vemos por el hecho que tenemos tal sumo sacerdote, a través de él tenemos un mejor pacto. A través de Jesús y su sangre tenemos el nuevo pacto, que es mejorísimo que el antiguo pacto. Es completo, es perfecto. También capítulo 8 y 9 habla del tabernáculo. Y el tabernáculo que tenemos en Jesús es mejor. De esta grandeza, de este templo que hizo Salomón, de oro puro, y fue impresionante. Pero nada que ver con el tabernáculo que es nuestro a través de nuestro sacerdote Jesucristo. Y también ofrendas, mejores ofrendas.
Y llegamos a la conclusión del libro. La conclusión del libro, casi siempre en las cartas, en los libros, hay una parte doctrinal y una parte práctica. Una parte práctica que nos da las implicaciones de la doctrina que fue enseñada. Y eso es lo que tenemos de capítulo 10, versículo 19 hasta el final. Y las implicaciones de tener tal sumo sacerdote son capítulo 10 y es una repetición de lo que vamos a ver hoy. Debemos acercarnos. Debemos acercarnos. Si tenemos tal sumo sacerdote, debemos acercarnos a Dios. Y como vamos a ver en capítulo 16, 4, versículo 16, tenemos confianza para acercarnos. Confianza. Eso es como andamos. No lleno de culpa, no cargando nuestros propios pecados y fracasos, no alojándonos de Dios porque no hemos hecho bien. No es el camino que Dios quiere para nosotros. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos anima a acercarnos, nos anima a andar por fe. Todo capítulo 11 es el tema de creer, de confiar en Dios, a pesar de todo. Y tenemos una lista de ejemplos de personas y circunstancias donde la gente de Dios confiaron en Él sobre todo. Y perseverar, el tema del libro, perseverar. Capítulo 12. La clave es nuestro sumo sacerdote y como muchas veces en la palabra de Dios, una de las implicaciones de las doctrinas que aprendemos es amar uno a otro. Amar. Un amor fraternal, es decir, un amor familiar. El amor de la familia, que es precioso para nosotros. Hoy es el cumple de mi hijo. Nuestro. No, mi hijo. Mi hijo. Es que me presenta. Me recuerdo, sí. Ya. Volvemos a nuestro pasaje. Lo leemos juntos, ¿ok? Partiendo capítulo 4, versículo 14, y vamos a leer hasta 5:10. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es el tema. Seguir adelante. Retengamos, aferrarnos a esta fe que es difícil, nos complica, pero vamos a ver que la clave es el sacerdote, sumo sacerdote que tenemos en Jesús. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados,
puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado, está hablando de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Por caso está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo. Fue un oficio designado desde Aarón, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, y uno puede tener en la imagen el huerto de Getsemaní, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, de quedarse muerto. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como su sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es este papel del sumo sacerdote? Tenemos una buena definición en capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. Ese es su rol, a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Dos cosas ahí. El sumo sacerdote es el representante, designado por Dios mismo, el representante de los hombres delante de Dios. Yo creo que cada religión tiene un enfoque en eso. Necesito un intermediador o una intermediadora, porque como seres humanos tenemos en nuestra propia conciencia, tenemos la idea que algo no está bien con este Dios santo y yo necesito ayuda. Pero la solución de Dios fue siempre su Hijo. Siempre su Hijo. La primera responsabilidad o rol del sumo sacerdote. El segundo, él ofrece los sacrificios por los pecados del hombre. De nuevo, tenemos un problema con un Dios santo. Necesitamos expiación por nuestros pecados. Y había una manera de hacer eso en el Antiguo Testamento, desde Aarón a los demás, un sistema de ofrendas. Todo el libro de Levítico es lleno de detalles de cómo el sumo sacerdote tenía que cumplir con su rol, con el tema de los pecados de los hombres. Adelante. Esta frase describe todo. En Jesús tenemos un sumo sacerdote que se sienta sobre
un trono. No cualquier trono, un trono de la gracia. Un trono de la gracia. Ahí vemos un equilibrio de cómo nos relacionamos con este Dios Santo. Por uno, necesitamos y nunca olvidarnos que Jesús se sienta sobre un trono. Él es soberano, Él es rey, Él es juez. Él nos va a juzgar, aun los que han recibido a Cristo, no por nuestro pecado, pero por nuestras obras. Y Él va a ser el juez final de todos los hombres. Todos los hombres van a arrodillarse delante de este trono. El Apocalipsis habla del gran trono blanco. Es el trono sobre el cual Jesús va a juzgar a este mundo, y cada persona va a aparecer delante de este trono y recibir su sentencia. Y lamentablemente para muchos sería una eternidad de castigo en el infierno. Jesús, nuestro sumo sacerdote, se siente sobre un trono, pero para los que le han recibido, para los que han confiado en su sacrificio perfecto por el tema de nuestro pecado, encontramos en este trono la gracia. La gracia. Un equilibrio importantísimo para entender cómo es este andar nuestro en Cristo. Entonces, trono es decir, Él es Dios, y lo increíble es que este sumo sacerdote, este representante entre los hombres y Dios, es Dios mismo. El Dios, el Hijo, nos representa delante del Dios, el Padre. Este siempre fue la idea de Dios. El hombre fracasó, el hombre pecó, el hombre se ha caído de su estado original de la creación. El hombre llegó a ser un pecador, no solamente en hechos, pero en naturaleza, en su esencia. Y siempre fue la idea que no iba a ser Aarón o Eliezer o Finés o otro sumo sacerdote del Antiguo Testamento, pero siempre fue la idea que su propio Hijo sería este representante. Juan en su primera carta habla de Jesús como nuestro abogado. Pastor Alex tiene claro lo que significa representar una persona que ha sido abusado, víctima. Jesucristo nos representa delante del Padre. Tenemos un acusador, es lo que significa la palabra diablo, acusador, que siempre dice al Padre: este hombre, esta mujer no es digno de todo lo que has recibido de ti. Y Jesús dice: oh sí, espera, no, es digno, porque ha confiado en mi sacrificio, y por mi sacrificio es digno. Ya, anda. No tiene sentido el argumento de Satanás. También Romanos dice que Jesús intercede por nosotros.
¿Tú sabes eso? Que Jesús ora por ti. Él ora por ti. Y para algunos de ustedes tienen que orar más que otros, pero Él ora, intercede por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él nos representa delante del Padre. Él dijo a Pedro, yo oro por tu fe, para que no se desmaye. Nos sentimos muy débiles, no tenemos fe para seguir adelante. Y en el cielo, sobre este trono, nuestro sumo sacerdote está orando justamente por eso, para que podamos seguir adelante. Dice en versículo 14 de capítulo 4. Ese es el enfoque del trono. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. Este título no se aplica a ningún otro sacerdote del Antiguo Testamento. Solamente Jesús recibe este título. Gran sumo sacerdote. Él es gran sumo sacerdote porque Él es Dios. Él es distinto que los demás sacerdotes. Trascendió los cielos. Me encanta eso. Cuando Jesús se ascendió, Él murió, al tercer día se resucitó, se quedó en la tierra unos 40 días antes de ascenderse al Padre. Y cuando Él se ascendió, Señor, Él traspasó los cielos. Pablo dice en 1 Corintios 12 que Él fue llevado al trono de Dios y Él llamó este lugar el tercer cielo. El tercer cielo. Y Él vio paraíso y el trono de Jesús en el tercer cielo. Entonces Jesús trascendió. Primero los discípulos lo vio traspasar la atmósfera y después entró en el espacio donde las estrellas y planetas, y ahí después eso entró en el tercer cielo, a la presencia de Dios. Otro énfasis en el hecho que nuestro sumo sacerdote está allá. Y los sacerdotes terrenales también tienen que pasar 3 etapas para llegar a Dios. En el templo del Antiguo Testamento había un patio donde todos los judíos podrían venir y adorar a Dios. Pero solamente los sacerdotes podrían entrar en el lugar santo. En el lugar santo había una mesa de presencia donde siempre pusieron un pan amasado todos los días. Un olor fragante delante de Dios. El candelabro, la luz, dando a este lugar santo. Pero el sumo sacerdote, una vez por año, aún traspasó al tercer lugar, el lugar santísimo, que representó la misma presencia de Dios, donde había el arca y el ascenso de su presencia. Jesús, nuestro sumo sacerdote, se traspasó los 3 cielos para llegar al Padre y representarnos. Y Él es Hijo de Dios. Eso dice todo. Nuestro representante es el Hijo de Dios. El siguiente. El tema de la gracia.
una más. El sumo sacerdote Jesucristo es capaz de dar gracia porque ofreció sacrificio perfecto por nuestros pecados. En el plan de Dios, no fue suficiente solamente que el Hijo de Dios nos represente en el cielo. Fue necesario también que este Hijo de Dios se hizo hombre. Fue hecho carne y habitó entre nosotros por unos 33 años. Él vivía en esta tierra con hueso y carne, viviendo la vida que vivimos nosotros, sufriendo todo lo que es parte de ser un ser humano. En capítulo 5, versículos 2 y 3 habla de cómo el sacerdote humano tomado en el Antiguo Testamento pudo relacionarse con la gente porque él fue un ser humano con sus propias flaquezas, dice. La gracia, un trono de la gracia, es donde se sienta nuestro sumo sacerdote, porque Él ha solucionado el problema de nuestro pecado, no solamente pasado, pero presente y futuro. Una salvación eterna. Y como un ser humano, Jesús entiende todas nuestras luchas. Todas. Él menciona nuestras flaquezas. Esta palabra es muy interesante. Es la idea de las limitaciones que una enfermedad nos puede dar. Cuando uno tiene una enfermedad, lo que sea, conlleva una limitación de uno no puede seguir haciendo como antes. Y hay un trono de la gracia porque se sienta sobre este trono alguien que entiende nuestras flaquezas. ¿En qué sentido? Nuestras limitaciones. ¿Te cuesta andar por fe? ¿Orar? ¿Costó a Jesús también? Él no vio al Padre cuando estaba orando y el Padre no dio vista al trono, al cielo y habló con él de vista. Él oraba mucho, pasó toda la noche, varias veces, hablando con el Padre, pero por la fe, como nos toca a nosotros. Vivir en este cuerpo, vivir como seres humanos, conlleva limitaciones. Nos cansamos, nos desanimamos. Como vimos en la película The Chosen, aún Jesús sufrió el luto, la pérdida de un ser querido. Él entiende todo que nos cuesta de esta vida. Traición de los demás. Que la gente no se entiende las cosas de Dios. El vivir con eso día tras día. Aún sus propios discípulos y apóstoles eran hombres de poca fe. Varias veces él tuvo que retarlos por su poca fe. Lo que sea, no sé cuál es tu lucha en particular.
Pero Jesús entiende. Y Él nos invita a acercarnos a Él, porque Él entiende. Él entiende aún nuestras tentaciones. Jesús fue un hombre. ¿Había tentaciones sexuales? Por supuesto que sí. Sin pecado. Capítulo 2 dice que Jesús no pudo pecar por su naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que fue tentado? No, es su tentación. Él pasó toda la tentación. Nosotros somos tentados y cedemos a la tentación. Pero Jesús no. La tentación hasta el final. Él entiende lo que es ser tentado. Ese es nuestro sumo sacerdote. Implicaciones. A través de su sacrificio, tú puedes tener eterna salvación. Eso es lo que dice. Versículo 9. Dice, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ojo, es bien interesante, no dice a todos que creen en Él. La fe genuina siempre está acompañado con obediencia. Sin obediencia en nuestra vida no tenemos el derecho de estar seguros de nuestra salvación. Yo sé que es fuerte decirlo. Pero una fe genuina siempre tiene un fruto, obediencia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos ovejas de Jesús. La única manera de saber es si podemos ver un seguimiento de Él. Estamos siguiendo a Él, obedeciendo a Él, a su voz, a su palabra. Pero el enfoque acá es salvación. Porque lo que nuestro sumo sacerdote ofreció al Padre fue perfecto y aceptado. Y sabemos que fue aceptado porque el Padre escuchó a Jesús en el huerto de Getsemaní y no se quedó muerto. Jesús se resucitó al tercer día. La prueba que su sacrificio fue aceptado, fue perfecto, considerado perfecto. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. La segunda. Debido a que Él se siente sobre un trono de gracia, podemos acercarnos a Él con confianza. El Señor me retó esta semana estudiando eso. A veces quizás pensamos que nuestra timidez de acercarnos a Dios es de alguna manera algo piadoso. Pero no. Dice, si realmente entiende lo que yo he hecho por ti y si entiende quién soy yo como tu sumo sacerdote, tú debes acercarme con confianza. A pesar de todo,
cantamos de eso, ¿no? No me recuerdo la frase, pero dice, a pesar de cómo, venimos a Él. Venimos a Él. Sin olvidar que es un trono, pero con el entendimiento que es un trono de la gracia. La última parte es interesante, dice, para que recibamos misericordia, te cuento, más tiempo en mi vida cristiana, ahora llevo 56 años en Cristo, más que estudio la palabra de Dios y entiendo de Él, más estoy convencido que yo necesito misericordia. Cada día, misericordia, porque hemos hecho, por nuestras flaquezas, por pecar con las tentaciones. Pero este trono da misericordia. No nos da lo que merecemos. Ese es el punto. No nos da lo que merecemos. Por eso, con confianza entramos. Y la gracia es dar lo que no tenemos en nosotros. En nosotros no tenemos nada suficiente para vivir esta vida cristiana. Necesitamos, sí o sí, necesitamos la fuerza, la gracia, la ayuda de nuestro sumo sacerdote. Y esta última frase, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el griego, ese es un modismo. ¿Sabe lo que significa? Justo a tiempo. Justo a tiempo. Señor, ayúdame. No me estás ayudando. Pero justo cuando lo necesitamos, ahí está la gracia. Entonces, cuando pedimos la ayuda de Dios, si no nos sentimos algo, no importa. Nuestra confianza está en este trono de gracia, de la gracia, que nos va a dar la ayuda que necesitamos justo a tiempo. Una ex colega mía dijo, Dios nunca es tarde y pocas veces temprano. Él hace su cosa a su tiempo. Y este tiempo de Él es una prueba de nuestra fe. Te doy un ejemplo. Cada vez que me paro delante de ustedes para predicar la palabra de Dios, no me siento digno de hacerlo. Y muchas veces, hasta el momento que estoy delante de ustedes, la gracia no viene. Es así en muchas cosas en nuestra vida cristiana. Justo a tiempo, Dios está ahí. Tenemos una tentación, una prueba de finanzas, una prueba de conflicto, una prueba de salud. Dios da su respuesta, su ayuda. Y la ayuda puede ser que tiene nada que ver con cambiar la situación. Su ayuda puede ser un esfuerzo para manejarlo justo a tiempo. El último. Entonces este tema,
ánimo para seguir adelante. Lo vemos en esta frase: retengamos nuestra fe, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Retengamos nuestra fe. Esta palabra, retengamos, es la idea de aferrarnos. Aferrarnos. No tengo nada más, pero mi fe. Y me afierro a esta fe que en el final es aferrarnos a Él mismo. A nuestra confianza en este trono de la gracia. El camino no va a llegar a ser más fácil. Muchas veces va a ser más difícil. Pero algo que nunca va a cambiar para nosotros es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Gracias a ti, nuestro Señor y Salvador, Rey,